Hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo esta blusita que está súper linda, está súper tierna, está muy fácil de hacer. Yo trabajé combinación de colores, ahorita me voy a levantar para que la vean. Trabajé con hilo cristal, con un gancho de 2.5 milímetros. Ya saben que el material es opcional, siempre lo pueden adecuar a material que ustedes tengan o lo que puedan conseguir. Bien, yo tenía poquitos, así que utilicé mi material para que nos alcanzara y aparte se ve muy chula y bonita. Otra cosa, para las tallas, me voy a levantar para que la vean. Para las tallas, como iniciamos con esta tira, ustedes pueden ir trabajando los granis y que ustedes se midan y qué tan holgada o más ajustada la quieran, la deseen, es como pueden trabajar. Ya de aquí nos vamos con esta puntada, después trabajamos la parte de abajo, pero pueden realizarlo en cualquier talla. Ok, mis hermosísimas, vámonos con el paso a paso. No sin antes recordarles que las que no están suscritas, que por favor se suscriban, que dejen sus deditos arriba y que un comentario positivo, la comadre se los agradece un montón. Vamos con el paso a paso. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con cristal, con un gancho de 2.5 milímetros. Ya saben que el material, pues siempre podrá ser el de su preferencia. Voy a tener un tono base que va a ser este, y estos dos me van a servir solamente para trabajar nuestra línea inicial, que va a ser con un granny que está formado por dos vueltas, una en amarillo y la otra en este color. La combinación de colores puede ser la que a ustedes más les guste, incluso este va a ser como un cinturón con el que vamos a iniciar. Lo pueden hacer cada florecita de un color diferente, siempre teniendo como base un color amarillo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con nuestro granny y vamos a comenzar con nuestro color amarillo. Vamos a iniciar con un nudito deslizado y a partir de aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Bien, ya que tenemos estas 5 cadenitas, vamos a la cadenita número 1, prendemos y unimos con un puntito deslizado. Bien, vamos con nuestra vuelta número 1, subimos 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y vamos a entrar en este hoyito que se hace, esta donita de circulito, y vamos a trabajar puntos altos. Tenemos 2, estas 3 cadenitas sustituyen a un punto alto. Tenemos 3, van escondiendo su hebra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, tenemos 16 puntos altos. Ahora prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado. Bien, una vez que tenemos esto, 1, 2 cadenitas, cortamos nuestra hebra y rematamos. Este proyecto lo pueden hacer para todas las tallas, cualquier talla. Aquí va a ser el tener nuestros motivos en pares, ¿ok? Vamos con la vuelta número 2.
aquí vamos a cambiar de color. Ya saben que la unión o el cambio de color siempre lo podrán hacer de la manera que a ustedes más les guste, ¿sí? Yo, por decirlo, aquí tengo un punto. Me gusta amarrar mi hebra muy bien y perfectamente, miren. Me regreso un puntito, aquí es donde hice mi unión. Y voy al punto anterior, que es este. Este es el punto. Aquí entramos y aquí amarramos nuestra hebra. Amarramos nuestra hebra. A mí me gusta hacerle doble nudito, ¿sí? Siempre me gusta hacerle doble nudito. Siento que queda más seguro. ¿Ok? Bueno, una vez que estamos aquí, vamos a trabajar puntos altos dobles, ¿sí? Así que subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Es un punto alto doble. Tomamos doble lazada y entramos en este mismo punto y hacemos un punto alto doble. Sacamos 2, se queda en espera. Tomamos doble lazada, saltamos el siguiente punto y vamos a este tercer punto. Saltamos 1, vamos al siguiente. Punto alto doble, sacamos punto alto doble. Salto un punto en el siguiente. Sacamos 2, sacamos 2. Se queda en espera en el mismo lugar, ¿sí? Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, tenemos 4 puntos y lo cerramos en un tiempo. Bien, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Bien, aquí igual van escondiendo su hebra. Doble lazada. En este mismo punto hacemos 2 puntos altos dobles sin terminar. Bien, sacamos 2, se queda en espera. Doble lazada en el mismo lugar. Sacamos 2, se queda en espera. Doble lazada, saltamos un punto en el siguiente. Sacamos 2, doble lazada y sacamos 2 y cerramos en un tiempo los 4 puntos. Ya tenemos un pétalo, 2 pétalos. Esto vamos a continuar repitiendo hasta terminar y tener 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos. ¿Ok? Vamos a continuar hasta tener toda nuestra vuelta terminada. Muy bien, aquí ya he terminado todos mis pétalos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primer motivo siempre lo cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y vamos a prender en donde hicimos la unión de todos nuestros puntos. Bien, aquí entramos con un puntito deslizado, 1, 2 cadenitas y vamos a cortar nuestra hebra. Bien, este va a ser nuestro motivo, ¿sí? Va a quedar de la siguiente manera, así, ¿sí? Este va a ser mi granny. Vamos a trabajar otro motivo para trabajar lo que son nuestras uniones. Voy a iniciar otro cuadrito y regreso. Muy bien, miren, aquí tengo otro motivo. Este ya es el que terminamos. Para hacer nuestra unión, miren, tengo 3 pétalos, puede ser con uno nada más. La idea es 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tomar nuestro
nuestro motivo anterior y vamos a tomar cualquiera de nuestros arquitos, prendemos y unimos con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas y vamos a continuar trabajando este motivo. Doble lazada, en este punto hacemos un punto alto doble que se queda en espera, doble lazada, un punto alto doble que se queda en espera, doble lazada, saltamos un punto en el siguiente, punto alto doble que se queda en espera, doble lazada y un punto alto doble con el que cerramos los 4 anteriores. Bien, nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y prendemos en el siguiente arquito. Miren, prendimos primero en este, vamos al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, y vamos a hacer nuestro otro pétalo. Dos, saltamos 1 y en el siguiente 2 puntos altos dobles que cerramos con los 2 anteriores en un tiempo. Bien, 1, 2, 3 y en este tercer arquito un punto bajo, 1, 2, 3 y aquí ya quedó la unión, ¿sí? Se une de 3 arquitos y ya nos toca terminar nuestros pétalos, ¿ok? Voy a terminar y yo regreso. Muy bien, miren, aquí ya estoy terminando el motivo. Este es el último pétalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el número 8. Lo que hacemos, tomamos doble lazada y vamos a prender aquí, en donde tenemos nuestro primer punto. Sacamos 2, se queda en espera y sacamos 2, cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y en donde se juntaron todos nuestros puntos, unimos con un puntito deslizado y listo. 1, 2 cadenitas y vamos a cortar nuestra hebra. Bien, esta parte, ¿sí? Miren, nosotros hacemos 3 uniones. Esto vamos a hacer una tira que va a ir abajo del busto, pero ojo, tienen que tomar en cuenta que esto debe de pasar por su busto, ¿sí? O sea, pueden tomar la medida del busto para que pueda pasar. A la hora que se la pongan, no empecemos a batallar con las boobies de que no pasan. Entonces, vamos a trabajar esto con la medida de su boobie. Regreso. Muy bien, miren, aquí yo ya estoy casi alcanzando el ancho que necesito. En total he trabajado 11 motivos y voy a aprender el motivo número 12, perdón. Y con este vamos ya a cerrar lo que corresponde a nuestra cinta. Ustedes chequen qué es lo que necesitan y qué tan holgada la quieran. Yo la quiero más que nada ajustadita. En esta parte, en la parte de abajo sí le voy a dar un poquito más de volumen, pero aquí solamente va a ser así. Miren, yo aquí estoy trabajando solamente un arquito para poder cerrar, ¿ok? Entonces prendemos uno, doble lazada y cerramos de forma normal. 2 puntos altos dobles que se quedan en espera, doble lazada, saltamos uno en el siguiente, 2 puntos altos dobles. Cerramos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a prender en el arquito un punto bajo,
1, 2, 3, doble lazada y 2 puntos altos dobles. Se queda en espera, doble lazada, saltamos uno en el siguiente, 2 puntos altos dobles, que cerramos en un tiempo con los dos anteriores. 1, 2, 3 cadenitas y prendemos en la esquina. Bien, 1, 2, 3 y doble lazada, prendemos. Yo sé que muchas que son expertas ya saben cómo es que deben trabajar este motivo, pero recuerden que tenemos comadritas que están apenas iniciando. Y yo dije, aquí lo que va a pasar es que me voy a quedar ay, aquí me faltaron mis 3 cadenitas, me tengo que regresar. Pero bueno, prendemos estas 3 y nos vemos para que unamos y cerremos ya nuestro cinturón o nuestra línea que va a definir la parte de arriba y abajo de nuestra blusa. Regreso. Muy bien, mis hermosas, miren, aquí ya hice mi corrección porque aquí me habían faltado estas 3 cadenitas y entonces quedaba así cortito. No, ya lo corregí. Aquí unimos de forma normal, solamente que nada más dejamos un arquito porque ven que dejábamos 2. Si no, no nos va a dar chance aquí cerrar nuestra otra esquina. Entonces aquí he cerrado esta esquina, hacemos un arquito y 1, 2, 3 cadenitas y van a tomar su línea y la van a doblar de manera que quede parejito, que no les vaya a quedar torcido. Y prendemos y hacemos un puntito bajo, ¿vale? Un puntito bajo, 1, 2, 3 cadenitas, tomamos doble lazada y aquí donde terminamos el pétalo anterior volvemos a hacer 2 puntos altos, doble lazada, saltamos un punto, en el siguiente 2 puntos altos, sacamos 2 y ahora sí cerramos. Bien, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a prender en este siguiente arquito un punto bajo, 1, 2, 3, doble lazada y vamos por el último pétalo. ¿Sí? En el mismo lugar, 2 puntos altos dobles, cargamos, saltamos uno en el que iniciamos, dos puntos altos dobles. Bien, cerramos, 1, 2, 3 cadenitas, tomamos este último arquito, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y prendemos en donde iniciamos o cerramos los 4 primeros puntos. Bien, y ya tenemos esta parte. Yo lo dejé un poquito justo porque sé que al dar vapor esto se va a extender un poquito más y no quiero que después me vaya a quedar muy holgada. Es muy importante que todos nuestros motivos sean en pares, ¿sí? Y ustedes decidan si saben que este material suele hacerse un poquito holgado, así que yo prefiero que me quede un poco justa y ya después que se vaya soltando con las lavadas, aparte con el vapor se va a soltar. Ya que tenemos esto, 2 cadenitas y vamos a cortar nuestra hebra. Bien, ya saben que este cinturón, le vamos a decir el cinturón, puede ir con los colores que ustedes quieran. Yo he decidido con estos, ya dejé de trabajar con estos poquitos y voy a comenzar a trabajar con este material. Vamos a empezar con la parte de arriba y ya la parte de abajo la hacemos en un segundo momento. Muy bien, vamos con nuestro motivo
o nuestro dibujo para la parte de arriba de nuestra blusita. Lo que vamos a hacer es que, bueno, lo que tienen que saber son 3 vueltas que vamos a estar repitiendo por todo el largo. Y que en cada vuelta vamos a ir girando nuestra labor. ¿Por qué? Porque al llegar a la sisa se va a tejer en líneas, entonces se va a ver medio raro la puntada si se nota diferente, ¿ok? Van a amarrar su hebra en donde tienen la unión de los 2 cuadritos y vamos a comenzar a trabajar a partir de aquí. Vámonos con la vuelta número 1. Vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas. Estas sustituyen a un punto alto. Tomamos doble lazada y entramos en el mismo lugar, ¿sí? Donde es la unión. Y vamos a hacer un punto alto doble que cerramos con nuestras cadenitas, ¿ok? Así. Ahora, 1, 2 cadenitas de separación, doble lazada y 2 puntos altos que cerramos en un tiempo. 2, 2, doble lazada, 2, 2 y cerramos en un tiempo. Bien, tenemos una W. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas, tomamos doble lazada y en este arquito vamos a trabajar 7 puntos altos. Dobles, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. 1. Lo mismo, 2, 2, 2. Tenemos 2 puntos. 2, 2, 2. Tenemos 3. 4, 5, 6 y 7. Bien, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Tomamos nuevamente doble lazada y esto es lo que vamos a estar repitiendo. 2, 2, se queda en espera, doble lazada, sacamos 2 y cerramos con el punto anterior. 2 cadenitas, doble lazada y 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. Bien. Bueno, esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Les recuerdo, es la vuelta número 1. Muy bien, estoy por terminar nuestra vuelta número 1. 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a aprender en donde unimos nuestros 2 puntos altos y hacemos un puntito deslizado. Bien, todas las vueltas las vamos a terminar de la misma manera y se van a iniciar de la misma manera, ¿ok? Vamos con puntito deslizado a donde tenemos nuestras cadenitas, 1 y prendemos otro punto deslizado en la segunda cadenita. Bien, subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas y giramos. Tomamos doble lazada y lo mismo. Un punto alto doble que cerramos con las cadenitas anteriores. 1, 2 cadenitas, doble lazada y un punto alto doble. Un segundo punto alto doble, se cierran juntos. Esto siempre va a ser lo mismo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y vamos a prender en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto punto, es decir, en el punto central. Un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Doble lazada y 2 puntos altos que cerramos en un tiempo. 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos que cerramos en un tiempo. Muy bien, vamos a continuar 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Bien, este es el patrón. Vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, vamos a cerrar nuestra vuelta. Cerramos, ya saben, en donde unimos nuestros 2 puntitos y hacemos un puntito deslizado. 2 puntos deslizados, ¿sí?
y subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas y giramos. Hacemos nuestra V doble, 2 puntos altos que se cierran juntos, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos que cerramos juntos. Bien, ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a prender en esta línea de 6 cadenas y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y prendemos en la siguiente línea de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a repetir nuestra V. Y ahí ya tenemos nuestra secuencia. 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. 1, 2 cadenitas en el mismo lugar. 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. Bien. Estas son las 3 vueltas que vamos a estar repitiendo. Yo voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarles cómo es que volvemos a tomar la vuelta número 1. Regreso. Bien, ya estoy por terminar nuestra vuelta número 3, que es la última del motivo. Prendemos en donde unimos nuestros 2 puntos con un puntito deslizado. Y nuevamente 1, 2 puntitos deslizados. Yo procuro irme a donde se hace este huequito, ¿sí? Subo 1, 2, 3, 4 cadenitas y giramos. Un punto alto doble que cierro con las cadenitas. 1, 2 cadenitas, doble lazada y 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. Esta vuelta número 4, 1, 2, 3, 4, es igual a la vuelta número 1. 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y 7 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Este es el motivo. 1, 2, 3, 4 cadenitas y nuestra V doble. 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos dobles que cerramos en un tiempo. Bien, bueno, esta va a ser mi puntada, es mi motivo hasta llegar a nuestra sisa. Para las que me preguntan, ¿dónde es la sisa? La axila. Muchas me dicen, ¿por qué con cristal? Pueden trabajar con el material de su preferencia, mis hermosas. Si se siente mucho calor en la zona donde vives, bueno, puedes trabajar con la hilaza de tu preferencia. Procura que esté recomendada para trabajar con un gancho de 2 milímetros, de 3, y con eso obtendrás el mismo resultado.